Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Valery Daineko, cantando Belaveskaya Pushka, que es un bosque, ¿no? Es un bosque. Así que bueno, esto se lo debemos a un colaborador de Rusia llamado Alex. Así que le mandamos un saludo respetuoso a este suscriptor que ha colaborado con el canal para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto porque yo la verdad que estaba un poco perdida con esto. Me tuve que poner a leer un poco de qué se trataba. Belaveskaya Pushka. A ver, Belaveskaya Pushka es una canción escrita conjuntamente por la compositora Alexandra Poxmotovay y el poeta Nikolayem Dromon-Rabovem y se convirtió en uno de los símbolos no oficiales de Bielorrusia. En 1991, la canción adquirió un nuevo contenido, convirtiéndose en una especie de requiem para los de la Unión Soviética. En 1974, invitaron a la pareja, porque estaban casados ellos, a permanecer en la reserva ecológica. Vieron robles de 700 o 800 años, manadas de bisontes, ciervos. Ellos vivieron un milagro de la naturaleza. Luego de 6 meses, bueno, la historia era más larga, la verdad, pero bueno, luego de 6 meses, Alexandra, con los poemas de su marido, escribió la música para ellos. E hicieron una colaboración musical junto a Pisniare, en la cual la canta Valery Daineko, que lo vamos a escuchar ahora. Y se grabó en una sola toma la canción. Y aunque no alcanzó una nota que estaba escrita, que era la más alta, que es la parte donde canta, donde la hierba está alta, vamos a ver si yo con el idioma me doy cuenta qué parte es, decidieron dejarlo porque fue en una toma y fue muy emotiva la canción. Realmente es una canción que tiene una gran importancia tanto para Rusia como para Bielorrusia. Habla de los bisontes y porque están en peligro de extinción los bisontes. Entonces es como que adquirió mucha importancia esa canción en el transcurso de los años. Eso es lo que yo entendí. Pero la verdad que bueno, ahora tengo mucha intriga de ver cómo la canta y bueno, analizarla un poquito. Obviamente, por derechos de autor, como todas las canciones, ya saben, y más que va a ser análisis, vamos a tener que ir cortándola, ya saben, esto no es reacción. Si quieren la canción enterita, escucharla, después yo la dejo en la cajita de comentarios, pero tengo que ir cortándola para ir escuchando e ir analizando fracción a fracción, la tenemos que ir cortando por derechos de autor, si no las bloquean. Hay todo un tema con todo eso, por copyright. No porque sea mi deseo, ustedes saben que los himnos nacionales no los he cortado, las canciones que son tipo oraciones no las he cortado, el 90% de mi canal no está cortado. Y bueno, eso me trajo problemas ahora, pero no me arrepiento absolutamente de nada, y si hay alguna canción que requiera de ese tipo de formato, que no lo corte, no la voy a hacer, porque es así, son mis valores y así seguiré. Pero bueno, cuando son tipos así de análisis me encanta, porque me encanta analizar las voces y para eso estoy, porque acá es ¿qué me transmite Valery Daineko con su canción Belaveskaya Pushka? Allá vamos. Bueno, hasta ahí lo que me transmitió fue muy la música de época, esa música que se escuchaba, que era preciosa, con los violines, con ese inicio que ya te traslada a la música de los 70, fines de 70, comienzo de los 80, música de mis padres más bien.
es un formato muy de esa época. Cómo están ellos vestidos, que siempre se vestían de una manera, los peinados, te transporta a otra época. Es maravilloso. Sigamos, no voy a hacer. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. La voz. La voz es súper aguda, es un tenor hermoso, un tenor divino. Me encantó su color de voz en ese idioma tan maravilloso. Bueno, ahora vamos a ir mirando la letra también, qué es lo que va diciendo. Melodía reservada, distancia reservada, la luz del amanecer cristal, la luz que se eleva sobre el mundo. Мне понятна твоя вековая печаль. Tiene un vibrato precioso, un vibrato muy ondulante y una voz muy estridente, muy de campanitas que suenan. Entiendo tu tristeza, Belaveskaya Pushka, que ahora seguramente lo dirá. Entiendo tu tristeza, dices. Evidentemente algo pasa en ese bosque. Беловежская пуща, Dios mío, que mal pronuncio. Беловежская пуща, понятна твоя вековая печаль. Qué mal que pronuncio. Belaveskaya Pusha. ¿Es así? Belaveskaya Pusha. Aquí está nuestro hogar paterno olvidado hace mucho tiempo. Por ahí va. Hermoso, hermoso. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров. Acá es lo que hablaba de los robles de 400 años, que esa parejita, la parejita que la otra vez lo habíamos visto con Gransky, que era la misma compositora, la pianista. Me muero muerta porque yo me acuerdo que cuando la vi dije, esta mujer no es solo pianista, ya se le notaba que era algo más. Seguramente me van a decir después que es compositora, que es esto, que es lo otro, que aquello. Bueno, no era la compositora, pero era el compositor era el marido y ella solo le pone música a las canciones del esposo. ¡Qué romanticismo, por el amor de Dios! Porque leí toda esa historia, yo no me quedo con poquito, leí un montón de todo esto, hago un resumen pequeño porque si no me quedo hablando 1000 años, a ustedes no les gusta. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков. Es muy estridente y tiene ese vibrato perfecto. ¿Qué dice? Aquí está nuestro hogar paterno olvidado hace mucho tiempo y a veces escuchando la voz de los ancestros llamando. Pájaro gris del bosque de edades lejanas, estoy volando hacia ti. Belaveskaya Pushka. Otra vez lo pronuncié mal. Belaveskaya Pushka. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. ¡Qué maravilla ese agudo, por Dios! No sé, no era creo la parte que decía de la parte de los pastos altos, ¿no? Aquí está nuestro hogar, no, esto ya lo leí. Los robles perennes se vuelven majestuosos, un joven lirio de los valles, a la sombra custodiando el tesoro de alguien. Tus hijos bisontes no quieren morir. Leí sobre esto que uno de los cantantes, porque se presentaron varios cantantes, uno de los cantantes no quiso cantar esta parte. Tus hijos de los bisontes no quieren morir. Tus hijos bisontes no quieren morir. Belaveskaya Pushka, Belaveskaya Pushka. Igual, ay Dios mío, qué agudo que hizo, un agudo, o sea, es un tenor altino, muy estridente, muy estridente, tiene una voz muy sonora, es magnífico y aparte te eriza la piel en esos agudos, es muy emocionante, muy de época la voz que se escucha, muy envolvente, la música, ay, ya me emocioné, ¿vieron cómo soy?
La música es muy carrusel. Yo la siento muy carrusel. ¿Vieron Calecita? No sé cómo se dirá en sus países de donde me estén mirando. Pero escucho como, ¿vieron esas canciones cuando uno se sube un carrusel a una calecita y siente que suena una canción como para relajarse? Como, claro, porque está dedicada al bosque. Entonces es una canción totalmente natural, bella, hermosa, con hermosas palabras. Después que haya tenido una connotación, si el bisonte se estaba en extinción y tuvo un final por ahí eh, que les dio tristeza o otra cosa, no sé, pero la letra de la canción es hermosa y la composición musical también, entonces te da como una cosa así como de carrusel, de calecita, de niños, de bosque hermoso. Неприметной тропой Ah, aire. пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Ahí puso un poquito de aire en los graves. La, 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 la. Y aparte hizo como una desconexión cuando estaba cantando. No sé bien en qué parte porque no les puedo cantar en ruso, que es cosa. Te voy a tener que aprender ruso, me voy a tener... Ya bastante me vuelvo loca para pronunciar los nombres y me salen horrorosos. Pero a veces no sé cómo marcarles las partes, pero bueno, ustedes ya entienden más o menos. A veces hay como desconexiones. Se hizo como una pequeña desconexión que forma parte de que no sea tan rutinaria la canción. Entonces hizo como una pequeña desconexión que quedó preciosa. Как олень из колен пью Ah. святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев. Él está ahí paradito. La verdad que él está paradito como contando la historia muy tranquilo, sin siquiera mover sube a los agudos, baja, está en los graves, igual su voz es aguda, por más que esté en los graves sigue siendo con esa sonoridad aguda. De todas maneras, está muy, muy en paz y está totalmente relajado, su forma de cantar es relajada. Ahora esos paisajes que se muestran en el video a mí me llevan a mi infancia. Yo me acuerdo que y mismo acá, esos árboles, acá habla, los altos abedules calienta sus corazones, los llevaré conmigo como consuelo de los vivos, tu melodía preciada, melodía milagrosa. Belaveskaya pushka, Belaveskaya pusha. Dios, qué mal. Унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Ah, el bisonte. Беловежская пуща. Qué hermoso el bisonte. Yo en el horóscopo chino soy búfalo, que es parecido al bisonte. ¿Qué tenía que ver, no? Pero bueno. Твой заветный напев, ¡Ah! чудотворный напев. Ahí llegó una nota agudísima, que si es la que no llegó a la nota, ¿qué importa? Bueno, yo no soy fanática de que lleguen a la nota exacta, sino cómo llegan y que tenga un sentido por lo cual llega. Y por lo que decía, a ver qué era la frase, porque yo acá no acá, donde la hierba es alta, y justamente la nota es alta. Eso es lo importante. La, ra, 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 ra. Donde la hierba es alta, acá queda ahí horrible, pero bueno, lo que está demostrando es que la hierba es alta. No importa si llega o no llega la nota o qué nota es, no importa. Incluso acá la compositora o la que autorizó la canción, o el que autorizó la canción, no recuerdo, dijo, déjalo porque está maravilloso, está emocionado el cantante. Eso es lo que importa, lo que transmite. Y yo hice, ¡ah! Cuando lo hizo, o no. Eso es lo importante. No importa si puso o no la nota adecuada, sino cómo la emitió. Eso es lo importante. Siempre lo remarco. A mí no me interesa tanto, uy, llegó a tal nota o a tal otra. Nunca estoy con el piano mirando eso. No me importa. A mí me importa el cómo, no
y lo que dice y que tenga que ver con lo que dice. La hierba es alta y justamente lo hizo en una nota alta. Es una maravilla. Iba a decir otra cosa y me olvidé porque realmente ese agudo es digno para olvidarse. Sigamos adelante. Después si me acuerdo lo digo. Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща. Pianísimo. Pianísimo. De pronto estaba en el fuerte y fue al pianísimo para darle dinámicas diferentes. Es un genio este hombre. Беловежская Finales. Y termina. Ay, son esas canciones que se te hacen cortas. Y al final, obviamente, dándole el cierre justo para que te quedes con ganas de seguir escuchando. Es una melodía que realmente te invita a querer seguir escuchándola una y otra vez. Tenés ganas de escucharla porque la voz de él es una voz tranquila, que te inspira paz. Me encantó, me encantó. A mí que me transmitió paz, esa cosa de imaginarme esos abedules, ese bisonte, esos ciervos, esos frondosos árboles, ese lugar, quizá no en Bielorrusia o en Rusia o donde sucedía esto, sino por ahí acá, en mi tierra, ¿no? Porque obviamente yo por ahí no me puedo imaginar ese lugar tal cual, pero igual lo vi en las fotos, ¿no? Pero era igual que los de acá, el lugar, el bosque ese lo veo acá, qué sé yo, me lo imagino cuando yo era chiquita y me iba a Ezeiza con mi familia y estábamos ahí y eran esos árboles frondosamente altos, que bueno, no teníamos abedules, pero teníamos eucaliptus acá, son hermosos, huelen precioso y bueno, no importa qué árbol sea, en cada rincón del planeta hay algo hermoso y parecido. Uno lo mira y dice, wow, qué hermoso y parecido, porque la naturaleza nos regala bellas cosas a todas partes, en todas partes del planeta, es una maravilla. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Alex, por este regalo que obviamente desconocía y que me encantó también estudiar un poco la historia de cómo fue esa búsqueda, esa invitación a esta pareja, toda la historia, porque yo me puse un poco al tanto de toda la historia de cómo fue, porque hubo historia y los invito a que se interesen y busquen. Hubo historia de quién iba a escribir la música de esta canción, también de quién iba a cantarla. Muy, muy interesante, pero bueno, no me puedo quedar a vivir porque esto es solo un análisis y es bastante largo. Así que bueno, les mando un beso grande, espero que se acuerden de suscribirse, tuki, al lado de la campanita para que les avise cuando subo más contenido. Ya saben, en la cajita de descripciones tienen todo para colaborar si es su deseo. Y no me queda más que despedirme, mandarles un beso grande y espero que sean felices y que se les cumplan sus sueños más bonitos. Hasta la próxima. Chao.